Buenos días. Vamos a revisar hoy el tema de anillos vasculares. Esta patología es realmente poco frecuente, ocupa menos del 1% de todas las cardiopatías cardiovasculares, pero siempre hay que tenerla en cuenta porque aunque es poco frecuente, micrófono. bueno, ¿sí se escucha? No. Está bot. Bueno, sí, como decía, aunque es una patología poco frecuente, siempre hay que tenerla en mente. Hay que tener una alta sospecha diagnóstica, porque muchas veces si no se piensa en patologías poco frecuentes, nunca se vayan a llegar a diagnosticar. Bueno, ¿qué es un anillo vascular? Son una serie de anomalías congénitas de los principales vasos del arco aórtico, de los troncos supraórticos, que se originan de un desarrollo anormal en la etapa o en el desarrollo embrionario de los arcos aórticos primitivos. Lo importante aquí saber es que el anillo vascular se trata de estructuras vasculares o ligamentosas que van a rodear tanto a la tráquea o al esófago, y que el hecho de que los estén rodeando nos van a provocar diferentes grados de obstrucción de estas dos estructuras, de obstrucción o de compresión de estas dos estructuras, del esófago y de la tráquea. Actualmente ya está bien clasificado los tipos de anillos vasculares. Nosotros nos basamos de acuerdo al comité y la base de datos de la cirugía cardíaca congénita internacional. Esta clasificación es la que se debe utilizar a nivel mundial para podernos hablar los especialistas el mismo idioma. Entonces, en general los más importantes son estos cuatro, y de cada uno de estos cuatro hay diferentes tipos de variedades anatómicas. Los más frecuentes son estos dos: el doble arco aórtico y el arco aórtico derecho, con un anillo, más bien un ligamento arterioso izquierdo. Existen otros menos frecuentes, como es la compresión de la arteria innominada. Aquí es la arteria innominada, la conocemos más frecuentemente como tronco brachiocefálico, pero es lo mismo. Y algo más menos frecuente es el sling de la arteria pulmonar. También los podemos dividir en anillos vasculares completos o incompletos. Los anillos vasculares completos son los que rodean, en los cuales la estructura vascular rodea completamente el esófago y la tráquea y forman como tal un anillo vascular. Los incompletos no se forma como tal el anillo, pero hay estructuras vasculares o ligamentosas que llegan a comprimir estas dos estructuras. En el doble arco aórtico lo podemos encontrar de tres diferentes tipos. Un arco aórtico derecho dominante o de mayor tamaño, de mayor diámetro, un arco izquierdo dominante, que el izquierdo va a ser el que más va a predominar, o los dos arcos balanceados, tanto el derecho como el izquierdo van a ser del mismo tamaño. Si se trata de un arco aórtico derecho, puede haber una imagen de aorta una aorta en imagen de espejo, una arteria subclavia izquierda que pasa por detrás del esófago, lo que se llama una aorta circunfleja, y estos otros dos no tienen una clasificación. En general son así: la compresión por arteria innominada y el sling de la arteria pulmonar.
Ahora, ¿cómo se forman estos anillos vasculares? Se sabe actualmente que a partir de la cuarta a la octava semana de la gestación es cuando se forman el arco aórtico y sus troncos supraórticos. A partir de la cuarta semana, a nivel embrionario, van a existir dos aortas primitivas, una aorta ventral y una aorta dorsal. Va a haber una de cada lado, derechas e izquierdas, y estas aortas dorsales y ventrales van a estar unidas por lo que conocemos como arcos aórticos, que son estos, y de la semana 4 a la 8 van a sufrir una serie de involuciones o regresiones o su persistencia, y estos nos van a dar normalmente la formación de las estructuras principales, ¿verdad? Que es el arco aórtico, los troncos, las ramas proximales de la arteria pulmonar. Y también ya se sabe que cada uno de los arcos aórticos va a dar determinada estructura vascular. Por ejemplo, el primero y el segundo arco aórtico van a involucionar y solamente van a formar parte de las arterias de la cara. El tercer arco aórtico va a persistir y va a formar ambas carótidas. La aorta dorsal entre el segundo y el cuarto arco aórtico va a involucionar. El cuarto arco va a persistir y forma del lado izquierdo el callado aórtico y el derecho a la región proximal de la arteria subclavia derecha. El quinto arco involuciona bilateralmente y el sexto, su región proximal, va a dar lo que es la parte proximal de las arterias pulmonares, y la parte distal de este arco va a formar lo que es el conducto arterioso, que es importante durante la etapa prenatal. Entonces, para tener bien presente los principales arcos aórticos que van a intervenir en la formación de los troncos supraórticos y del arco aórtico y del inicio de las ramas pulmonares, van a ser el tercero, el cuarto y el sexto arco aórtico. Entonces, una involución que no debía haber ocurrido, una persistencia de cualquiera de estos arcos aórticos, nos va a dar origen a las diferentes variedades anatómicas de los anillos vasculares. Bueno, también es bien importante conocer la anatomía normal para más o menos entender la anatomía patológica. Solamente es un recordatorio, seguramente ya todos lo saben. Este es lo que es la aorta torácica. Inicia con la válvula aórtica, los dos ramas principales son las dos arterias coronarias, de aquí va hacia la aorta ascendente y luego el callado aórtico. Este callado aórtico va a dar tres ramas: el tronco rectocefálico o arteria nominada, y este va a dar la arteria subclavia derecha, que va al brazo derecho, y la carótida común derecha. El segundo tronco va a ser la arteria carótida común izquierda, y el tercero va a ser la arteria subclavia izquierda, y de ahí ya se va a la aorta descendente, torácica, y ya por debajo del diafragma la aorta torácica, la aorta abdominal. Y también es importante conocer las estructuras que rodean este arco aórtico y estos troncos supraórticos. Es importante saber que la tráquea es anterior al esófago y que por detrás del arco aórtico y de los troncos supraórticos va a estar la tráquea. Y también es importante saber que el tronco pulmonar y sus ambas ramas pulmonares, la izquierda y la derecha, también van a ir por delante de la tráquea. Y también es importante saber que existe este ligamento arterioso, que es un remanente del conducto arterioso en la etapa prenatal, ya que este ligamento arterioso es muy importante para formar los anillos vasculares, para cerrar los anillos vasculares que forman la compresión de esas estructuras. También es importante saber dónde van las estructuras nerviosas: el nervio vago derecho, el nervio vago izquierdo, y lo importante es saber que aquí va alrededor del ligamento arterioso da la rama que es el nervio laringio recurrente. Entonces son principalmente las
las estructuras anatómicas que debemos saber. Ahora sí, ya conocemos la anatomía normal del corazón, de los grandes vasos, ya podemos llegar a entender la anatomía patológica de las diferentes variedades de anillo vascular. Ahorita solamente nos vamos a enfocar en los que son más frecuentes, que son el doble arco aórtico, el arco derecho con un ligamento arterioso izquierdo y las variantes de este arco aórtico, ya que son los más frecuentes, se ocupan prácticamente del 85 al 95%, y el resto, 5 al 10%, son las otras variantes anatómicas, y que realmente difícilmente nos vamos a encontrar uno en la práctica clínica. Bueno, como mencioné, el más frecuente de todos es el doble arco aórtico. Ahora, ¿por qué se llama doble arco aórtico? Porque existen dos arcos aórticos. Como ya sabemos, existe solamente normalmente un arco aórtico. En este caso hay una falta de involución del cuarto arco aórtico embrionario, que provoca la persistencia del arco derecho. Entonces, en estos casos tenemos a la aorta ascendente. A nivel del inicio del callado aórtico se va a dividir en dos aortas, una aorta anterior o izquierda, y una aorta posterior que va por detrás de la tráquea y el esófago, que es posterior o derecha. Posteriormente, distal a la arteria subclavia izquierda, se vuelven a unir estos dos arcos aórticos y ya forman la aorta descendente. Entonces, este es un anillo vascular completo que rodea las dos estructuras, la tráquea y el esófago. La variante anatómica es que el arco posterior derecho da las ramas derechas, la subclavia derecha, la carótida derecha, y el izquierdo, las del lado izquierdo, la carótida y la subclavia izquierda, cada uno de los arcos. Bueno, otro tipo de anillo vascular, y este es un anillo vascular incompleto, es la compresión por la arteria innominada o tronco brachiocefálico. En estos casos, de los tres troncos supraórticos, la carótida y la subclavia tienen una posición anatómica normal. El problema es que esta arteria innominada se origina más proximal a la aorta ascendente, más anterior y más cerca de la tráquea. Entonces, esta posición no habitual del tronco brachiocefálico va a ocasionar una compresión o una obstrucción a nivel de la tráquea. Habitualmente esta obstrucción se localiza a unos 2 centímetros por arriba de la carina, y esta nos va a dar los síntomas principalmente respiratorios. La otra variante anatómica es el arco aórtico derecho, y existen principalmente más frecuentes, dos variantes anatómicas del arco aórtico derecho. ¿A qué me refiero con arco aórtico derecho? Si recuerdan la anatomía normal, nace la aorta ascendente y luego el arco aórtico se dirige a la izquierda del paciente, ¿verdad? Hacia el brazo izquierdo. Arco aórtico derecho quiere decir que después de la aorta ascendente, el arco aórtico se dirige al lado derecho, al lado contrario, por eso se llama ese término. Entonces, esta variante anatómica también va a provocar que el ligamento arterioso, en lugar de tener una posición más anterior, tenga una posición posterior, y esto va a ocasionar la presencia del anillo vascular. Como podemos ver, también hay una variante en el nacimiento de los troncos supraórticos. El arco aórtico va posterior al esófago, y el ligamento arterioso va a ser el que cerrar este anillo, y va a dar la compresión de cualquiera de las dos estructuras. Otra variante del arco aórtico derecho es el nacimiento de la arteria subclavia de manera aberrante,
acompañado con un ligamento ductal o con este ligamento arterioso izquierdo. En estos casos, igual el arco aórtico se va hacia la derecha y el problema es que la arteria subclavia izquierda nace muy distal del lado derecho del paciente. Entonces la arteria subclavia izquierda debe atravesar para ir hacia el brazo izquierdo la parte posterior del esófago. Entonces entre el trayecto de la arteria subclavia izquierda y este ligamento arterioso van a formar lo que es el anillo vascular completo también. Otra variante anatómica es el arco aórtico izquierdo con arteria subclavia derecha aberrante. ¿A qué se refiere esto? Aquí el arco aórtico es normal, se dirige al lado izquierdo. El problema es que la arteria subclavia, en lugar de nacer del tronco brachiocefálico y irse hacia el brazo derecho, nace distal a la arteria subclavia. Entonces es un nacimiento anómalo y muchas veces se acompaña en este nacimiento de una zona dilatada, que es un aneurisma, se le conoce como divertículo de Commerel, y a partir de ese divertículo se origina la arteria subclavia derecha, y de ahí, de igual forma, para ir al brazo derecho tiene que ir por detrás del esófago, y esta es la causa de que se obstruyen estas estructuras, esófago o tráquea. Bueno. Otro tipo de anillo vascular, pero en este caso un anillo vascular incompleto, es el sling pulmonar. Como recordamos, la arteria pulmonar normalmente se divide en rama pulmonar derecha, rama pulmonar izquierda. En el sling pulmonar, a lo que se refiere es que la rama pulmonar izquierda, en lugar de nacer del tronco pulmonar, nace de la pared posterior y proximal de la arteria pulmonar derecha. Entonces esta implantación anormal hace que la arteria pulmonar, en lugar de ir por delante de la tráquea, va entre la tráquea, posterior de la tráquea y adelante del esófago. Entonces el hecho de que esta estructura, la arteria pulmonar izquierda, pasa entre la tráquea y el esófago, nos va a dar una compresión de estas dos estructuras y eso es otra variante anatómica del anillo vascular. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la mayoría de los pacientes son asintomáticos y muchas veces el diagnóstico se hace de manera incidental cuando se está estudiando al paciente por otro motivo. Pero también puede haber pacientes que debido a que si realmente provocan una compresión de estas estructuras y puede dar síntomas severos, principalmente síntomas respiratorios y en menor medida síntomas digestivos. Entonces el cuadro clínico va a estar de acuerdo al grado de compresión de las estructuras que rodean el anillo vascular, ¿verdad? La vía aérea o el esófago. Frecuentemente cuando se trata de un anillo vascular completo, los síntomas se van a presentar muy tempranamente. Les estoy hablando de los primeros 3 meses de nacido en los niños. Los síntomas iniciales en estos casos va a ser un estridor, una sibilancia que se va a escuchar durante la respiración de los niños. Pueden empezar con disnea, con falta de aire, con tos, que es una tos perruna, pero en niños ya un poquito más grandes, ya en edad preescolar o en lactantes, el cuadro clínico principalmente se va a caracterizar por una tos crónica, por sibilancias que nos van a hacer pensar o confundir con el diagnóstico de asma bronquial,
también debido a que no se eliminan bien o no se manejan bien las secreciones tracobronquiales, muchas veces están con infecciones respiratorias frecuentes, recurrentes. Y en caso de que predomine la obstrucción del esófago, los síntomas principales van a ser estos cuatro. En los lactantes puede haber la presencia de vómito, puede haber presencia de dificultad para la alimentación, y en niños ya más grandes, preescolares o escolares, pueden referir disfagia o deglución lenta. Entonces, si nos damos cuenta, son síntomas que si nos llega un paciente con estas características, pues en lo último que vamos a pensar es en un anillo vascular, vamos a pensar pues en otras cosas, en problemas digestivos, en problemas respiratorios, como lo menciona, en asma bronquial, en otro tipo de patologías, menos en un anillo vascular. Entonces, cuando el pediatra está manejando a un niño con estos síntomas, que les da múltiples tratamientos y ven que no mejora o que la sintomatología persiste, deben de tener en cuenta que existe el anillo vascular. Deben tener una alta sospecha para que en este tipo de pacientes piensen en esta patología y inicien un protocolo de estudio para hacer este diagnóstico y ya el manejo que se requiere. Bueno, ya cuando se tiene una sospecha de un anillo vascular, se tiene que hacer un enfoque diagnóstico, ¿verdad? Tenemos que saber qué tipo de estudios debemos realizar para hacer el diagnóstico definitivo y en base a esto determinar el tratamiento que requiere cada paciente. El estudio inicial para esta patología o ante la sospecha de esta patología es una radiografía de tórax, ya que en esta nos puede haber algunos indicios de que puede haber un anillo vascular. Por ejemplo, en una placa antero-posterior de tórax podemos saber desplazamientos de la tráquea o indentaciones, improntas a nivel de la tráquea. En una proyección lateral ya podemos empezar a ver improntas o desplazamientos a nivel del esófago, ¿verdad? Si vemos una placa de tórax con estas características y con la sintomatología que ya mencioné, y ya sospechando que pudiera tratarse de un anillo vascular, el estudio que hace el diagnóstico en la mayor parte de las ocasiones es el esofagograma, un trago con bario para poder pintar el esófago y ver si hay alguna indentación, alguna impronta, alguna compresión a nivel de esta estructura. Entonces, en la mayor parte de los anillos vasculares siempre vamos a encontrar alguna alteración en el esófago, compresiones laterales en la vista anteroposterior. En una vista lateral va a haber una compresión posterior también del esófago. Entonces, de acuerdo a las características de esta impronta o de la localización de este desplazamiento, también nos puede hacer sospechar qué tipo de anillo vascular es. Por ejemplo, si en el esófago encontramos una impronta tanto anterior como posterior, debemos de pensar en un doble arco aórtico. Si encontramos que en el esofagograma el desplazamiento, la compresión está en la parte anterior del esófago, debemos de pensar en un sling pulmonar. Inclusive, si el esofagograma es normal, el paciente se debe de seguir estudiando, ya que si se trata de un tronco innominado de implantación anómala, este tipo de patología realmente no va a dar ningún dato en el esofagograma. Entonces, de acuerdo a las características también de la impronta en el esófago, podemos hacer el diagnóstico de este anillo vascular.
se tiene que realizar también un ecocardiograma. El ecocardiograma, su función principal es descartar que no haya, además del anillo vascular, una alteración, una cardiopatía estructural congénita propiamente del corazón, porque muchas veces los anillos vasculares se acompañan también de cardiopatías congénitas, principalmente la tetralogía de Fallot o el tronco arterioso, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer el ecocardiograma para ver que el corazón esté normal, y si tiene alguna otra alteración, pues enfocarnos también en eso. Actualmente otro estudio que se realiza es la broncoscopía. Esto se utiliza principalmente para descartar o diagnosticar alteraciones primarias a nivel de la tráquea o de los bronquios, porque también los anillos vasculares también se pueden acompañar de anomalías primarias de la tráquea. Y además, como el anillo vascular va a comprimir esta vía aérea, la pura compresión va a provocar alteraciones a nivel desde la vía aérea. La principal utilidad de la broncoscopía es que nos puede servir para hacer una evaluación preoperatoria y una evaluación posoperatoria, para ver si el tratamiento quirúrgico le resolvió el problema. En quirófano, antes de la cirugía, se le hace la broncoscopía. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver el bronquio izquierdo, el bronquio derecho, y vemos que tiene una compresión externa por el anillo vascular. Al paciente se le realiza el manejo quirúrgico, se le hace una broncoscopía inmediatamente al término de la cirugía, y con eso se define que fue una cirugía exitosa, ¿verdad? Que quedó liberada la luz y ya tiene un diámetro adecuado el bronquio izquierdo. Entonces esa es la principal utilidad de la broncoscopía. Los dos principales estudios que nos van a definir la anatomía del anillo vascular, la anatomía del esófago, la anatomía de la vía aérea y su relación anatómica tridimensional, van a ser la tomografía axial computada y la resonancia magnética. En la mayor parte de las ocasiones utilizamos la tomografía axial computada porque es un estudio que se puede realizar en un menor corto tiempo en relación con la resonancia magnética. El inconveniente de la tomografía es que se usa medio de contraste, se tienen que usar radiaciones a comparación de la resonancia magnética, verdad que no se usan radiaciones y no se usa medio de contraste. El problema aquí es que los niños no pueden estar mucho tiempo sin moverse, entonces la resonancia magnética sí dura más tiempo para su realización, y a los pacientes se les debe de sedar, inclusive intubar, para hacer este tipo de estudios. Las dos, tanto la tomografía como la resonancia magnética, como ya mencioné, definen muy bien la anatomía vascular, la vía aérea y su relación entre estas dos estructuras, ¿verdad? La vascular y la vía aérea. Pero la principal utilidad de este estudio es que nos va a ayudar a planificar la cirugía, porque nos define muy bien con la reconstrucción tridimensional, nos define muy bien la anatomía de los anillos vasculares, y en base a esto ya sabemos el diagnóstico exacto y ya sabemos qué es lo que vamos a hacer durante la cirugía. Como podemos observar, aquí es un doble arco aórtico, aquí está un arco, otro arco, y rodean la tráquea y el esófago. Pero si se dan cuenta, si hacen una reconstrucción tridimensional, pues vemos claramente el anillo vascular. Esta es una vista superior del anillo vascular. Son los dos arcos aórticos, del doble arco aórtico, y por el medio de esto pasa la tráquea y el esófago. Entonces ya nos define bien la anatomía de las estructuras vasculares. Otro ejemplo de una tomografía es del nacimiento aberrante de la arteria subclavia izquierda en un arco aórtico derecho. Esta es la arteria subclavia,
Este es un divertículo de Comrel, que es habitualmente el que se acompaña con esta patología, la dilatación de donde se origina la arteria subclavia izquierda. Entonces, prácticamente esta tomografía con reconstrucción tridimensional nos orienta muy bien para hacer el diagnóstico y para planificar la cirugía. Bueno, en cuanto al diagnóstico, en un paciente que está asintomático y en los estudios no hay una compresión significativa, este tipo de pacientes se les debe dar un manejo expectante, conservador, solamente una vigilancia anual para ver que no llegue a haber compresión o no inicien los síntomas que requieran un manejo quirúrgico. En pacientes, independientemente de la edad, ya sea en atos o lactantes, en los cuales tengan una sintomatología de moderada a severa, está indicado realizar el manejo quirúrgico de manera inmediata en cuanto se hace el diagnóstico. Pero hay un grupo de pacientes que están en el limbo, que son los que tienen síntomas leves, pero en los estudios diagnósticos pues vemos que hay una obstrucción ya sea de la vía aérea o del esófago. Entonces ese tipo de pacientes son los que debemos de individualizar y definir en cada uno de ellos si requiere manejo quirúrgico o si se le maneja de manera conservadora y ya definir en un futuro de acuerdo a su evolución si se opera o si no se opera. Bueno, en términos generales, el manejo quirúrgico es la sección del anillo vascular. La sección de esto pues va a liberar este anillo, va a liberar la compresión de las estructuras de la vía aérea y del esófago. Entonces vamos a revisar las principales variantes anatómicas y cuál es el manejo quirúrgico más recomendado. Cuando se trata de un arco órtico derecho con un nacimiento aberrante de la arteria subclavia izquierda, que se acompañan, como mencioné frecuentemente, de un divertículo que se llama divertículo de Comrel, el manejo es la resección de este divertículo, la reimplantación de la arteria subclavia izquierda sobre la carótida izquierda, el cierre del origen de esta dilatación aneurismática, ya sea un cierre directo o un cierre con parche. Y también se debe, aquí en esta imagen no se ve, pero también se debe diseccionar lo que es el ligamento arterioso para liberar completamente el anillo vascular. Si se trata de una arteria innominada posición anómala, en esta patología esta arteria se origina más proximal, más posterior en el arco órtico, inmediatamente enfrente de la tráquea. Entonces, si se origina en esta parte y está provocando compresión, lo que tenemos que hacer es una reimplantación del tronco rectocefálico, ¿verdad? Simplemente moverlo, ¿verdad? Pinzar, cortarlo, cerrar esta parte y reimplantarla en una zona que no esté cerca de la tráquea para liberar la compresión de la tráquea. En cuanto a la reparación del doble arco órtico, como recordamos, hay un arco órtico posterior, un arco órtico anterior. Entonces, también mencioné que hay dos variantes, ¿verdad? La predominancia del arco derecho, del arco izquierdo. Entonces, lo que nosotros en el momento de la cirugía debemos definir cuál de los dos arcos tiene el menor diámetro, cuál es el menor funcional, para que este arco que está de un menor diámetro sea el que seccionemos y suturemos. En este caso era el arco anterior o izquierdo. Entonces lo que hacemos es distal los troncos supraórticos, pinzar y pinzar, cortar el arco órtico y suturar con un sujeto continuo los dos cabos, y de esta manera se libera la compresión de la vía aérea y del esófago.
Para estos anillos vasculares que ya mencioné, el abordaje es a través de una toracotomía izquierda. Entramos a nivel del cuarto espacio intercostal izquierdo, se entra a la cavidad torácica, abrimos la pleura, rechazamos el pulmón, ya abrimos la pleura parietal y después ya identificamos las estructuras ligamentosas, las estructuras vasculares, identificamos el esófago y ya posteriormente se hace la técnica quirúrgica que mencioné de acuerdo al anillo vascular de que se trate. La única patología que entramos por vía anterior y que utilizamos la circulación extracorpórea es la corrección del spleen pulmonar. Si se acuerdan, el spleen pulmonar se origina en la parte posterior de la rama derecha pulmonar proximal. Entonces lo que hacemos es liberar la arteria pulmonar izquierda, cortarla, sacarla de entre el esófago y la tráquea y reimplantarla en lo que es el tronco pulmonar propiamente, que es donde anatómicamente debe de ir normalmente. Entonces, como vamos a estar manejando los vasos pulmonares, realmente sí necesitamos la circulación extracorpórea para realizar este procedimiento sin necesidad de paro cardíaco. Bueno, pues ya hablé un poco de las generalidades de lo que son los anillos vasculares, pero no nos tenemos que quedar nada más en la teoría. Este es un hospital de alta especialidad y aquí debe ser un hospital de referencia para este tipo de patologías que son poco frecuentes y que no en cualquier lugar se manejan. Entonces voy a presentarles dos casos clínicos de pacientes que hemos operado en este hospital y que han salido de manera exitosa. El primero de ellos es una niña que nos llegó con un doble arco aórtico. Era una niña femenino de 6 años de edad, no tenía antecedentes de importancia. A esta niña al año de edad le detectaron un soplo cardíaco, pero los papás la dejaron, ¿verdad? Nunca la trataron, nunca la manejaron, hasta 6 meses previo a que la conociéramos nosotros, ya cuando inicia con disfagia leve, principalmente a sólidos. A esta niña en otra unidad en Monterrey, por el soplo cardíaco le hicieron un ecocardiograma pensando que tenía una cardiopatía congénita, pero lo que encontraron fue el doble arco aórtico. Entonces, ya con un diagnóstico cardiográfico de doble arco aórtico fue como llegó aquí a nuestro hospital referido del hospital. La paciente era de Nuevo Laredo, es de Nuevo Laredo. Cuando llega la exploración física, pues prácticamente es normal, fenotipo normal, sin cianosis, sin hipocratismo, respiración normal, solamente se le escucha el soplo que se le había escuchado desde la etapa de lactantes, ¿verdad? Un soplo sistólico de eyección, todo lo demás normal, ¿verdad? Entonces ya con el antecedente de su ecocardiograma y ya ante la sospecha del doble arco aórtico se le inicia el protocolo de estudio, ¿verdad? Le realizamos un electrocardiograma que realmente también salió normal, ¿verdad? Un ritmo sinusal, una frecuencia de 82 por minuto, no se apreciaron arritmias, ni bloqueos, ni crecimientos de las cavidades cardíacas. La tele de tórax, cuando la conocimos realmente no tenía ninguna compresión de la tráquea, una tráquea central sin que estuviera desplazada, sin que se le viera ninguna impronta, tenía un situs solitus, levocardia, un índice cardiotorácico normal, flujo pulmonar normal.
Y el estudio diagnóstico pues, es el esofagograma, como mencioné en la plática. Le realizamos un estudio, el esofagograma, y ya pudimos ver en la proyección anteroposterior la compresión extrínseca del esófago a nivel de la carina de la tráquea, con una disminución del 50%. Este estudio es dinámico, ¿verdad? Pero saqué unas fotos donde nos podría ejemplificar esta compresión. Una proyección lateral, en la cual también se aprecia una compresión en la parte posterior del esófago. Entonces, con esto ya confirmamos que es un anillo vascular. Para descartar que no tenga alguna cardiopatía congénita acompañada, se le realizó aquí en la unidad un ecocardiograma. El corazón estructuralmente estaba normal, y también identificamos en el ecocardiograma los dos arcos aórticos, un arco izquierdo que daba las ramas que van hacia el lado izquierdo y un arco derecho. En este caso, como podemos ver, los dos son del mismo diámetro, son del mismo tamaño, entonces es un doble arco aórtico balanceado, como nosotros le denominamos. Pero como también mencioné, para hacer la planificación quirúrgica necesitamos la tomografía y principalmente la reconstrucción tridimensional para definir bien la anatomía del anillo vascular. A la paciente se le realizó la angiotomografía. Como podemos ver aquí, están los dos arcos aórticos, el derecho y el izquierdo, y en medio de los dos la tráquea y el esófago. Ya con la reconstrucción, esta es la aorta descendente, es una vista pues casi posterior, en el cual podemos ver los dos arcos aórticos que son del mismo diámetro prácticamente. Este es el posterior derecho, el anterior izquierdo. En la proyección superior vemos lo que es un anillo vascular completo. El arco anterior, el arco posterior, de acá viene la aorta ascendente y los dos arcos aórticos se unen para terminar en la aorta descendente. Entonces ya ese es el diagnóstico definitivo, el diagnóstico anatómico, ya sabemos que vamos a hacer en la cirugía y el siguiente paso pues es operarla, ¿verdad? La operamos de manera electiva y lo que hicimos fue abordarla por una toracotomía izquierda, de lo que ya mencioné, la disección de las estructuras hasta llegar a lo que es el tórax, y identificamos lo que es el ligamento arterioso. El ligamento arterioso se diseca, se rodea y se corta, porque también muchas veces forma parte del anillo vascular. Identificamos los dos arcos aórticos, el anterior, el posterior, y como los dos eran del mismo diámetro, era indistinto cuál de los dos seccionar. Durante la cirugía hicimos una prueba, pinzamos el arco aórtico anterior durante un periodo de 15 minutos, vimos que no había cambios vasculares a nivel de la presión arterial de los miembros inferiores, de los pulsos, del llenado capilar, y después de eso pues, hicimos la sección del anillo anterior, ¿verdad? Seccionamos el arco aórtico anterior. Esta parte de aquí es el esófago. Entonces ya al seccionar este arco aórtico derecho se abre el anillo y ya queda libre el esófago, y con esto desaparecen los síntomas. Se le hizo ya en el seguimiento una tomografía posoperatoria de control. Como podemos ver aquí ya seccionado, aquí anteriormente estaba el arco anterior, lo seccionamos y ya quedó todo el espacio libre, ¿verdad? El anillo vascular completamente abierto, y con eso ya se libera la compresión del esófago. Entonces el objetivo es ese, abrir el anillo vascular, seccionarlo para liberar la compresión. Como era un caso, un paciente poco frecuente, lo publicamos en la revista de la Sociedad Mexicana de Cirugía Cardíaca, doble arco aórtico, un reporte de un caso. Lo publicamos en el año pasado, el
2019. Ya por último vamos a revisar otro caso clínico que también operamos en este hospital. Fue un arco órtico derecho con arteria subclavia izquierda aberrante con un divertículo de Comeren. Esta se trató de una paciente femenina de 43 años de edad, tampoco tenía antecedentes de importancia. Ella habían iniciado su cuadro 6 meses previos a haberla conocido, con la presencia de disfagia inicialmente a sólidos y posteriormente a líquidos. Además de esta sintomatología, negó otro tipo de síntomas. A la exploración física, pues prácticamente era normal, un tórax con ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, campos pulmonares aerados, abdomen sin compromiso, las extremidades con los pulsos normales, simétricos. También le realizamos su tele de tórax, en la cual tampoco identificamos alguna compresión a nivel de la vía aérea. Es una tele de tórax igual, con situs solitus, levocardia, un índice cardiotorácico normal, un flujo pulmonar normal, prácticamente una tele de tórax normal. También se le realizó un esofagograma. En este esofagograma lo que se vio fue que había una compresión externa del tercio medio del esófago. También para complementar el diagnóstico hicimos un ecocardiograma para ver la anatomía estructural del corazón y descartar cardiopatías congénitas. El tamaño de las cavidades estaban normales, la función del ventrículo izquierdo normal, del derecho igual está conservada, fracción de expulsar del 70%, las válvulas normales, presión pulmonar de 28, y lo que se identificó es que el arco aórtico estaba a la derecha. Le hicimos también su angiotomografía con la reconstrucción en tercera dimensión, y ahí ya hicimos el diagnóstico anatómico del arco aórtico que va hacia la derecha, un nacimiento aberrante de la arteria subclavia izquierda, que se acompaña del divertículo de Comeren. Este es el divertículo de Comeren, una dilatación aneurismática del sitio donde se origina la arteria subclavia izquierda. Y también igual se hizo la cirugía de manera electiva a través de toracotomía izquierda, y lo que identificamos pues es lo que es el ligamento arterioso. En estos casos, esta patología, la principal causa de la compresión es este ligamento arterioso que va del tronco pulmonar hacia lo que es el divertículo de Comeren, a la aorta. Entonces lo que hicimos fue seccionar este ligamento para liberar el esófago, y resecamos parcialmente el divertículo de Comeren. Entonces con esto ya se liberó igual la compresión esofágica que tenía el paciente. Igual también, como es un caso poco frecuente, lo publicamos también en la revista de la Sociedad Mexicana de Cirugía Cardíaca. Este paciente lo operamos desde el 2016 con un divertículo de Comeren. Eso es todo, gracias.